hablando de desafíos, no podemos pasar por alto esa gran plaga que nos asedia en estos tiempos de tanta indiferencia, superficialidad, de compromisos tan a corto plazo. Necesitamos revisar nuestras vidas como hijos de Dios y ver cómo podemos enfrentarnos a esa enorme falta de compromiso que vivimos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, aunque no fue el pasaje que elegimos para la lectura devocional, también este pasaje nos servirá de base para la exposición bíblica. Hechos 2, del 42 al 45, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si yo puedo resumir en una palabra la actitud asumida por esta recién nacida iglesia, esa palabra es compromiso. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque en ella hay luz que nos muestra el camino de la obediencia, porque en ella hay poder que llega a nuestras vidas a través del Espíritu para obedecer también, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos y te suplicamos que tú nos guíes en la exposición bíblica, que hables a nuestras vidas y especialmente a la vida de aquellos que aún no conocen a Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. No hay mayor privilegio que servir a Dios. No hay mayor bendición que ser parte de su pueblo y tener la oportunidad de servir al Dios vivo. Por eso no entiendo ni entenderé jamás que hayan cristianos que han experimentado el amor de Dios y que no sean capaces de servir a ese Dios, sin importar las excusas que puedan tener, porque para Dios no hay excusa. El servicio al Señor, ese servicio comprometido, se nutre de un amor genuino al conocer que Él nos amó primero. Pero la realidad es que dentro del pueblo de Dios hay una enorme falta de compromiso. Pero no solo dentro del pueblo de Dios, en la sociedad en general, una falta de compromiso no solo para Dios, sino horizontalmente. Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford, una autoridad en psicología y alguien que tuvo que enfrentar a diario los duros golpes de la existencia humana, escribió esto: no conozco peor asesino que el aislamiento, ni influencia más destructiva para la salud física y mental que su aislamiento de mí y el mío de usted. Se han demostrado que dicho aislamiento es un agente central de la etiología o en la etiología de la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, las violaciones, los suicidios, los asesinatos en masa y una gran variedad de estados morbosos. Porque en realidad Dios nos creó de una manera diferente. Cuando uno va al libro de Génesis, encontramos dentro de el relato de la creación que Dios creó al hombre, y una de las cosas que dice, la primera vez que dice que no es bueno, una y otra vez estuvo Dios declarando que su creación era buena, y llega un momento en que dice, por primera vez no es bueno. ¿Qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? La soledad del hombre. De hecho, Dios responde a esa soledad creando una mujer, una ayuda idónea de una de sus costillas.
no solo establece el principio de la familia, sino que además establece la realidad de que el hombre es un ser gregario, que necesita de otros. Nos necesitamos unos a otros. Sin embargo, eso que Dios puso en nuestra naturaleza, el diablo ha estado y está una y otra vez intentando destruir. Estas palabras de este profesor no solo son ciertas, sino que nos producen escalofríos. Sobre todo al reconocer que estamos viviendo en una sociedad que ha perdido el rumbo en cuanto al establecimiento de relaciones realmente profundas. Hoy ya no existe una actitud de intercambio, o si existe en muy poco porcentaje. Es un estilo de vida muy común vivir desconectados unos de otros. Y es paradójico que la población mundial cada vez es mayor, pero el aislamiento y la soledad también son mayores. ¿Cómo es posible? Son cada vez más las personas que se sienten solas, porque no hay conexiones profundas. Por ejemplo, la gente ahora con esos cómodos auriculares que forman parte de sus oídos, es como si estuvieran agregados a sus propios oídos. Los usan para todos o para todas las cosas. Van a cortar el césped, ahí están los auriculares. Van a una clase, los llevan. Comen en una cafetería con auriculares. Incluso asisten a una reunión de adoración en la iglesia con auriculares puestos. Es increíble. Bueno, al menos para mí todavía sigue siendo increíble. No porque uno se acostumbre a ver algo, significa que está bien. Es una enorme anormalidad. Es como si las personas se encerraran en su propio mundo, inflaran su propio globo, se colaran dentro y se olvidaran de todos los demás. Los compromisos cada vez son de más corta duración. La crisis de divorcio es escandalosa. Por las tonterías más increíbles, hombres y mujeres se divorcian. Y aquellos, estamos hablando solo de aquellos que todavía creen en el matrimonio, porque una enorme cantidad ya no cree en el matrimonio ni en asumir compromisos largos para toda la vida. La gente mantiene sus amistades solo a través de las redes sociales o por aplicaciones de mensaje de texto. Además de la espantosa, y digo espantosa porque lo es, adicción a los celulares. Un dispositivo que nos hace la vida más cómoda, sin embargo, también nos las está convirtiendo en una existencia miserable, porque nos crea el espejismo de que estamos más cerca de otros. A muchos de nosotros se nos olvidó que cuando llegamos a este mundo no teníamos ni la más mínima idea de lo que era un celular, mucho menos tener un teléfono en la casa era algo, ¿verdad? Sin embargo, aparecieron estos dispositivos que se han convertido en algo que está destruyendo todas nuestras conexiones reales. Como dije, nos crea la sensación, que no es más que un espejismo, de estar más cerca de otros cuando en realidad nos estamos alejando. Yo he puesto el ejemplo
de que a veces hasta en los mismos hogares sus miembros se mandan mensajes de textos. O sea, tú estás en la cocina, yo estoy en el cuarto, le voy a mandar un mensaje de texto. Es triste, de verdad. Algunos, los únicos amigos con los que cuentan son los miles y miles que puedan tener por Facebook. Esos no son amigos. Tengo miles y de esos miles conozco muy pocos. De verdad. No sé absolutamente nada de ellos. Como cierto hombre comenta, el bien cuidado césped delantero constituye el foso moderno del castillo que mantiene a raya a los bárbaros. El anonimato, la indiferencia, ha sustituido el apoyo mutuo y el interés genuino. Pero como dije al principio del mensaje, no es un problema solo de la gente que no conoce a Dios. Es una amarga realidad entre nosotros los creyentes. Y en la manera en que venimos a este lugar, lo deja claramente establecido a veces. Ni siquiera por una hora podemos desconectarnos de esos dispositivos llamados celulares. Hay que bajarlos, porque estamos adorando, no queda más remedio. Otros los ponen en vibración, que también molesta. Hay algunos que tienen sus celulares en vibrador, como se dice, y no cesan de sonar. Yo digo, esa persona no le ha informado al que está llamando que usted los domingos por la mañana está en la iglesia adorando a Dios. Me imagino que tanta insistencia es que tienen que haberle secuestrado a un pariente. Pero esa falta de compromiso y esa superficialidad nos está arrastrando. ¿Qué es compromiso? En el diccionario, comprometido significa incorporar como participante, relacionarse estrechamente, conectar, incluir. Y por cierto, eso usted no lo va a lograr por el ciberespacio. No se engañe, es un espejismo. Esa necesidad de conexión personal seguirá ahí. Cuando usted y yo nos comprometemos con alguien, nos relacionamos con la persona en cuestión. Pensamos en esa persona al hacer nuestros planes. Dirigimos nuestras vidas con un claro enfoque en otros. Le incorporamos en nuestras actividades. Allí está la tristemente célebre foto de las reuniones familiares hoy. 5 o 10 personas en una sala, sin articular una palabra, todos con celulares en las manos, dándole al aparatico. Los niños no comienzan a crecer y padres irresponsables le entregan uno de estos artefactos, o un tablet. Claro, porque hace el trabajo que les corresponde a ellos. El nene no va a molestar. Créame que se va a distraer. Pero son ejemplos. No hay compromiso. No hay relaciones profundas. Cuando hablamos de compromiso, los cristianos tenemos 4 áreas en las que debemos mantener nuestro compromiso y nuestra relación. La primera es con Dios. Nuestro compromiso con Él, nuestra relación con Él. Por eso cuando veo creyentes que no acaban de entender de qué se trata esto y que simplemente no han entendido a quién sirve o el privilegio que tienen de servir al Dios que les salvó, es que o no han nacido de nuevo o no tienen ninguna relación con Dios. En el pasado ese compromiso con Él dio como resultado nuestra salvación. Actualmente consiste en un caminar diario con Él.
De ahí dependerá todo lo que hacemos. No dependerá de que usted venga a la iglesia todos los domingos, cargue con una Biblia, hable con otros. Puede que llegue a ser un maestro de la escuela dominical, un predicador, ¿no? Alguien que tenga una responsabilidad pública. No depende de eso. La relación de la que hablo es personal. Cuando nadie te está mirando, cuando otros no te ven, dice la Biblia, tu Padre que te ve en secreto. Es relación con Él, es lo primero. Porque de ahí nace todo lo que hacemos. De ahí nace el impulso y el poder para servirle, para comprometernos. Sin que tenga detrás a alguien que me esté fiscalizando o presionando. Los grandes logros en la vida cristiana no se logran a través de la presión, sino de la motivación. Una motivación que es espiritual, que crece y se fomenta al relacionarnos con Dios todos los días. Para mantener una conexión estrecha con nuestro Padre, estamos pensando en Él al hacer nuestros planes. Oramos y leemos la palabra. Ese es el compromiso más importante de toda la vida. Si usted no lo tiene, he ahí el principal problema. Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo a la pregunta de aquel fariseo sobre cuál era el mandamiento más grande en la ley. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, creo que en el orden en que el Señor los dio, es como funciona. Usted no va a poder amar a su prójimo si primero no ama a Dios. Mateo capítulo 6, verso 33, dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Compromiso con Dios, relación con Él. ¿La tienes? Si no la tienes, no me digas nada más. No digas nada más. He ahí el problema. Primero, nuestro compromiso con Dios. Segundo, nuestro compromiso con los miembros de nuestra familia. Fíjense el orden en el cual yo lo establezco, porque es el orden en que Dios lo ha establecido. Es Él primero. Nuestra relación con Él es lo primero, no tiene sustituto. Nada que hagamos puede sustituir eso. Todo lo que hacemos es resultado de eso. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, verso 8, Pablo escribió a este joven pastor, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y no solo ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Sean cristianos o no, en nuestra familia, todos ellos componen el círculo de contacto íntimo. Los incluimos en nuestros pensamientos. Es cierto que a veces hay miembros de la familia que están en guerras. La Biblia dice en cuanto dependa de vosotros, pero su familia inmediata es su responsabilidad. Su esposo, su esposa, sus hijos. Si quiere cuidarlos, necesita estar bien con Dios. No me venga a decir que usted ama más a aquel que ve en el banco de la iglesia una vez por semana, o aquel que ve en su trabajo una vez por semana, o aunque lo vea todos los días, que ama más a esa persona que a su propia familia. Que le interesa más la salvación de esa gente que la de su propia familia.
tiene un compromiso. Y lo primero que debe hacer es hablarle de Dios a ellos. No esté buscando un misionero, un pastor, un hermano. Si usted no ha abierto su boca, pretende que ellos hagan más que lo que usted ha hecho. Porque cuando usted lo hace, se debe a que está motivado por el amor que le tiene. Hábleles ahora que están vivos. Porque después que mueran ya no hay oportunidad por mucho que se lamente. Nuestro compromiso con Dios. Nuestro compromiso con los miembros de nuestra familia. Nuestro compromiso con otros cristianos. Somos un cuerpo en Cristo. Generalmente se refiere a las personas que forman parte de la congregación que asistimos. Eso es un factor principal para hacer frente a la vida. Nos necesitamos unos a otros. De lo contrario, este peregrinaje sería terriblemente solitario y desalentador. Romanos capítulo 12, verso 10, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 12, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En un momento volveré sobre este texto, porque tengo un racimo de textos que necesito dejarles. Préstele o no le preste atención. Porque yo sé que hay algunos que cuando comenzamos a citar la Biblia, es como si les pusieran una anestesia. Algo está mal. Pero es la Biblia la que da la autoridad para hablar a un pastor. Tenemos una responsabilidad unos con otros. Y en un momento voy a enfatizar esto. También está nuestro compromiso con los no creyentes. La iglesia no es un convento. La iglesia es el cuerpo de creyentes que se reúnen para adorar. Pero cuando termina las reuniones, la iglesia sale a la calle. La iglesia interactúa con todas las demás personas. Una gran mayoría que no conoce a Dios. Trabajan juntos con ellos, hacen negocios con ellos, viven cerca de sus casas, van a la escuela juntos. Por desgracia, la mayoría de los creyentes no viven su fe entre las personas que no conocen a Dios. Y algunos han ido más lejos. Han llegado a cortar todo lazo con los inconversos. Tienen una mentalidad monástica. Como dije, de convento. El mundo es malo. Yo soy bueno. No, el mundo al que te refieres llevó a Cristo a la cruz. Y en el corazón de Dios está ese mundo. No es de extrañar, por tanto, que a algunos les resulte tan difícil testificarle a otros. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No es para que le den a usted palmaditas en la espalda o aplausos celebrando lo espiritual y santurrón que es. No, hay un lugar para las buenas obras en público. Pero cuando estas buenas obras reflejan su fe auténtica y traen gloria a Dios, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Colosenses capítulo 4, versos 5 y verso 6, nos recuerda lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versos 5 y verso 6, andad sabiamente. Esta palabra dice mucho.
y al andar sabiamente, como dice, para con los de afuera, es preguntarnos muchas veces si lo que voy a hacer va a poner en alto el nombre de Cristo o lo va a tirar por el suelo. Tal vez sea algo que usted considera que no es malo, pero es sabio, es prudente. Cacarear la libertad que tiene en Cristo para permanecer en esa actitud, sin importarle el efecto que tenga en los demás, es una crasa inmadurez. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia. Hay personas que oírlos hablar es una desgracia. Deberían siempre estar mascando chicle. De verdad. Afortunadamente no tengo yo la responsabilidad esa de darle los chicles, no. Hay que pensar cómo hablamos. Sobre todo cuando estamos hablando delante de gente inconversa. Hay que hablar con gracia. No es hacerle gracia. No, el hablar con gracia es un hablar guiado por el Espíritu. Donde uno se pregunta, ¿esto que voy a decir es prudente? ¿Va a ser un obstáculo para que esa persona se vuelva a Dios? ¿Es necesario hablar esto? Sazonada con sal es una palabra con gracia y con sabor. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestro compromiso con Dios, un compromiso con la familia, un compromiso con otros cristianos y nuestro compromiso con los no creyentes. Voy a abundar un poco más en nuestro compromiso unos con otros. Vuelvo, es el resultado de conocer al Señor, su amor, su sacrificio por mí, un ser que no merecía absolutamente nada y Dios por gracia me alcanzó. Cuando veo su amor, Él me manda a tener ahora una actitud horizontal. Si usted no es cristiano o se ha convertido recientemente, puede pensar que la relación entre nosotros es el peldaño inferior a la dicha del cielo. Vaya, no será el cielo, pero algunos vienen a la iglesia pensando que es una especie de purgatorio. Pero todo lo contrario. Aunque hay maravillosas excepciones, he observado que los cristianos, a menudo, estamos en malas unos con otros. ¿Cómo podemos acabar con esto? La palabra es compromiso. Si yo fuera a buscar una palabra bíblica, me iría por la palabra comunión. La palabra en Hechos, en el capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tome en cuenta, mi hermano, que la iglesia acababa de nacer. Hay unos 3,000 nuevos creyentes que no cuentan con nada tangible en qué apoyarse. Ellos no tenían las cosas que hoy nosotros tenemos y que a veces, perdiendo el balance, llegamos a ponerlas como sagradas. Ellos no tenían edificio, ellos no tenían una organización, ni estatutos, ni reglamentos, ni constituciones, ni pastor. Ni siquiera tenían una copia completa de las Escrituras, pero la que tenían la abrazaban seriamente, porque dice,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué hacían? Este versículo dice que se dedicaban a la instrucción de los apóstoles, a las ordenanzas, a la oración, a la comunión. Y el término griego traducido comunión significa común. Seguimos leyendo, verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Por cierto, los que estuvieron el viernes en el estudio, esto no tiene nada que ver con la ofrenda de la viuda pobre, que era una víctima de un sistema religioso falso, corrupto, que había despojado a esa pobre mujer de todo lo que tenía. Aquí estos hermanos daban como resultado de su amor por Jesucristo. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí tenemos un rebaño unido que compartían sus aflicciones, sus cargas. A menudo sus ojos estaban llenos de lágrimas compasivas por otros. Ahora, vamos a seguir mirando este tipo de compromiso, algunas observaciones, y al menos veo 4 cosas en este compromiso. Recuerde esta palabra, mutuo, mutuo. Primero, era asumido por todos. 2 veces aparece la palabra todos en este pasaje que acabé de leer. Todos. Ayudaba a mantenerlos unidos en tiempo de gran necesidad. Era algo auténtico, espontáneo. No era nada forzado. Era sincero. Y esto aumentaba el sentido de unidad y de armonía. En este pasaje de Hechos 4, leemos más acerca de aquellos primeros tiempos de la iglesia. Miren el verso 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Nadie les obligaba a hacerlo. Era algo que Dios ponía en sus corazones. Verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Asombroso. Pero el deseo de Dios para nosotros es el mismo, hermanos. Él quiere que como iglesia nosotros estemos unidos, personal y profundamente unos con otros. Nuestros ¿cómo te va? Que la pases bien. Tan superficiales no bastan. Por eso no hay iglesia sin comunión. No hay iglesia, como decía el hermano Ale, por internet. Ni pastores, ni iglesias por internet. Si no hay comunión, no hay iglesia. Pastor, pero usted no conoce a su iglesia. Y a lo mejor hay cosas de su vida que las ignora. Tiene razón, no conozco toda la iglesia y probablemente tenga puntos ciegos que tampoco conozco. Pero esas no son excusas para abandonar la comunión. Generalmente cuando alguien hace esto siempre va a buscar un culpable. Y puede que tengas razón o no, pero eso no es una excusa. Porque no se trata de otros, se trata de mí. Y mientras yo no sea capaz de asumir mi responsabilidad, no van a cambiar las cosas. En aquel grupo de cristianos no había nada de falta de compromiso.
Y toda relación, y en especial la relación de la iglesia, escuche esto, es una vía de doble sentido. Hay sendas que es en una sola dirección. Y ahí está el gran cartel, no entre. Y si se mete va a tener problemas. No puedes conducir calle abajo y señalar un problema sin ser parte de la solución. Y la gente que es así son los que más problemas crean en las iglesias. Aquellos que solo tienen ojos para ver lo malo, criticar, murmurar y no ofrecerse a ser parte de la solución. Los conflictos en el cuerpo de Cristo surgen cuando, ignorando las Escrituras, algunos piensan que la iglesia es solo un lugar para recibir y no dar. Y no hablo de dinero. Estoy hablando de todo lo demás. Incluye el dinero, pero estoy hablando de dones, talentos. ¿Por qué digo que no hablo de dinero? Porque algunos tienen una mentalidad de que, bueno, yo mando dinero para la iglesia. Ya con eso cumplí. ¿Verdad? Y a veces yo iba a visitar a algunas personas en Cuba. Y me decían, espérese que le voy a dar el diezmo. Yo no vine aquí a buscar su diezmo. ¿De verdad? Vine a verle. Mándelo. Y con mandar el dinero no va a cumplir su deber como creyente. No es estar viendo solo los problemas, sino buscar soluciones. Porque lo que se alimenta de esa manera es una mentalidad parásita. Los parásitos son los que viven pegados a otros, alando y alando, drenando la vida de otros y no hacen nada. A veces tengo que orar mucho para quedarme en silencio cuando alguien dice algo como esto. Nadie se preocupa de mí. Estuve enfermo y nadie me llamó. Puede que tenga razón. A veces se cometen errores. Pero la pregunta es, si tú cuando estás en necesidad, cuando otros están en necesidad, ¿te preocupas? Eso de que dice la Biblia que lo que el hombre sembrare lo va a segar, no es solo en lo material. Miren, si mis palabras le han parecido fuertes, permítame dejarle este racimo de textos bíblicos. Usted los puede anotar o ver el video después y revisarlo. Aquí tengo 38. Y créanme que la cantidad todavía excede a esto. Y cuando Dios se encarga de dejar algo en su palabra tantas veces, es que, hermano, es así y es importante. Miren algunos ejemplos. Marcos 9:50, tened paz los unos con los otros. Juan 13:14, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahí no está hablando de lavar los pies físicamente. Como decía un pastor, si eso fuera físicamente, muchos pies se quedarían sin lavar. Está hablando de servirnos unos a otros. Juan 13:34, que os améis unos a otros. Juan 13:34, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35, conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan 15:12, que os améis unos a otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10 también dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 13:8, amaros unos a otros. Romanos 14:13, no nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos 15:7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo recibió. Romanos 15:14, amonestaros unos a otros. Si usted pensaba que esto aquí se trata de un llanero solitario,
va a tener un gran problema cuando llegue al cielo. Porque si esas personas con las que usted no es capaz de llevarse bien aquí en la tierra son realmente cristianas, y usted lo es, se van a ver en el cielo. Por la eternidad. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Romanos 16:16. Está hablando del beso. Claro, el beso que practicaban ellos en aquel tiempo era un beso sin malicia. Los hombres se besaban unos con otros. Hoy no todo beso es sin malicia. No. Sobre todo cuando usted ve a alguien que solo le interesa besar personas jovencitas. ¿Verdad? Por eso yo prefiero besar las viejas. Primera a los Corintios 11:33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Primera a los Corintios 12:25, se preocupen los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así cumplir la ley de Cristo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Efesios 4:32, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Filipenses 2:3, con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:13, soportando los unos a los otros. Es verdad, a veces uno dice, oye, tengo que tener una dosis de paciencia para soportar a fulano. Y a lo mejor fulano está diciendo lo mismo de ti. Colosenses 3:13, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:16, exhortándoos y amonestándoos unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros. Yo estoy consciente de que muchos que me están escuchando tal vez estén diciendo, bueno, yo creo que otros no lo hacen conmigo y tú lo haces con otros. Edificaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 10:24. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. ¿De dónde hemos sacado que la iglesia es solo para recibir? Santiago 4:11. No murmuréis los unos de los otros. Santiago 5:9, no se quejen unos contra otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16, orad unos por otros para que seáis sanados. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don especial que ha recibido, ministrelo a vosotros. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Yo no sé si se captó la idea, pero créame, esto es abrumador. Una iglesia donde cada creyente entiende esto es una iglesia saludable, sana. Una iglesia donde una gran mayoría no entiende esto es una iglesia enferma porque tiene parásitos y los parásitos matan la vida. Ayer iba cruzando para acá
y vi esa hermosa mata que sembró mi suegra de limón, que está fuera de la cerca, antes estaba dentro. Todas esas matas las sembró ella. Yo le he recriminado muchas veces porque no se le ocurrió, son naranjas agrias. Y yo siempre digo, bueno, ¿y por qué no se le ocurrió sembrar limones? Y ella dirá, bueno, siémbralos tú. Y cuando pasé la vi allí que hay partes llenas de plantas parásitas y me puse allí a sacarla. Me costó un pinchazo. Los parásitos drenan la vida. Los parásitos matan una iglesia. ¿Por qué comprometernos? Primero, porque Dios lo manda. Si usted leyó todo esto, ¿está de acuerdo conmigo? Dios lo manda. Y lo manda muchas veces. Y no está hablando a incrédulos, le está hablando a cristianos. Y las órdenes se cumplen y no se discuten. Y más cuando de quién viene la orden. Segundo, el cuerpo lo necesita. Porque una iglesia no se puede sostener cuando el nivel de compromiso es bajo y solo es asumido por unos pocos. A veces hay personas que salen por ahí y vienen a la iglesia y quizás dirán, en la iglesia del camino, a veces siempre son los mismos en los cargos. Tal vez porque el pastor viene de Cuba y tiene una mentalidad comunista. No, yo no tengo una, pero a lo mejor me influyó. Hermano, a veces en las iglesias hay personas que se mantienen en los mismos cargos porque los otros no quieren servir. No quieren servir. Es probable que en algunos casos sean que algunos se enamoraron del cargo y se ha cometido el error de dejarlos por años, pero son las excepciones. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo habla de este tipo de intercambio. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Servir no es pararse aquí a predicar los domingos como hace el pastor. Servir no es dar una clase de la escuela dominical solamente, o cantar un himno, o tener una posición pública que todos ven. Servir también es recoger la basura, fregar la cocina, apagar las luces cuando se quedan encendidas. Cuando hay hermanos que deciden servir en la cocina, no es solo ir a comer y exigir que le hagan comida para diabéticos o con... Bueno, si usted quiere una comida, hágasela en su casa. Es ponerse detrás de la cazuela, revolver el arroz, aguantar el calor del fogón, servirle a los que vienen a comer y a algunos que son sumamente majaderos. Eso es servir. Servir es estar con los niños cuando nadie te está mirando. Servir es estar en la casa de la persona que te necesita sin publicarlo. Servir no es dar órdenes, porque de esos, de que los hay, los hay. Hermano, para que la iglesia funcione tenemos que trabajar juntos como un equipo. Para disipar las divisiones necesitamos comprometernos unos con otros y entender que no estamos compitiendo unos con otros, que no es tu ministerio ni mi ministerio, es el ministerio de la obra de Dios. Nos necesitamos unos a otros. ¿Y qué incluye ese compromiso? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 25 al 27 está. Primero tiene que ser algo espontáneo, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros.
Lea lo que está ahí. Dice que la razón o lo que evita la desavenencia es cuando los hermanos están ocupados. ¿Y en qué están ocupados? En preocuparse unos por otros. Es un compromiso que inspira a Dios y es espontáneo, porque si es forzado, no es genuino. Se hace porque usted quiere hacerlo, no porque tiene que hacerlo. Segundo, vulnerabilidad, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Recuerden que todos somos humanos. Como usted necesita atención, otros también la necesitan. Todos somos vulnerables, susceptibles a recibir heridas. Todos estamos expuestos a los ataques, a la incomprensión. Pero somos un cuerpo. No concibo que mi pie derecho se rebele contra mi mano izquierda. Imagine por un momento que eso pase. Imagínese que usted tenga una mano rebelde y que esa mano rebelde quiera hacer lo que le dé la gana. Y que usted esté en un lugar hablando con alguien y la mano se vaya para donde no debe ir. Se dan cuenta, da risa, es ridículo, pero eso es lo que pasa a veces en el cuerpo. Somos vulnerables. Es más, somos responsables ante otros. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No somos únicamente un cuerpo, sino individuos. Unidades particulares que llevan a cabo funciones vitales. No hay parte de nuestro cuerpo que esté por gusto. De verdad. Todas están ahí por algo o para algo. Somos responsables unos con otros. Aunque con tristeza debemos admitir que los que sirven al Señor son minoría. Creo que nuestro problema de manera general no es que la gente no quiere servir. Muchos lo hacen. El problema principal radica en la tendencia a hacerlo sin un genuino compromiso, el cual se nutre de una persistente dependencia de Dios. He oído a algunos decir, y con razón, que el pastorado no es un oficio, sino un llamado. Es un llamado. Créame. Y a veces los pastores necesitamos recordarnos esto. Porque de lo contrario, ya no estaríamos en él. Es un llamado a través del cual uno recuerda una y otra vez quién le llamó y para qué. Y si no sostenemos una relación con Dios, no podemos. Es el ejemplo del pastor. Pero Dios llama en la iglesia a servir a sus hijos. De hecho, ya está el llamado cuando Dios te puso con dones y con talentos. Pero es un gran error querer servirle sin estar conectado a Él. Primero lo que harás es que comenzarás a mirar en la dirección equivocada. Estarás trabajando en la energía de la carne, en tus propias fuerzas, moviéndote como un auto al que se le está acabando el combustible. Y en consecuencia no lograrás mantener el compromiso a largo plazo. Por eso muchas personas comienzan a desarrollar un ministerio, algunos con las mejores intenciones, los vemos en las iglesias, que tienen un deseo tan grande de servir, que quieren hacerlo todo. Y eso es parte del comienzo, del primer amor, sobre todo cuando son personas nuevas. Pero en algún punto del camino
ese compromiso se va perdiendo. En gran medida por la actitud de otros creyentes. Pero aún así es porque se ha olvidado a quién se sirve y con qué poder se sirve. Entonces muy pronto vendrá el agotamiento. No se podrá continuar, no va a llegar al final del juego. La garantía del éxito en cualquier tarea que emprendamos para el Señor radica en contar con Él. Es para Él y solo por Él. Porque es Él el único que nos dará el poder y nos bendecirá en lo que hacemos. Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada que sea perdurable, lleno de frutos, que revele un verdadero compromiso. Algo que sea con excelencia. La palabra excelencia es excelente, como debe ser la ofrenda que se hace para Dios. Miren, algunos siguen en el ruedo, pero se olvidan de la excelencia. Y la excelencia es aquella que me dice, yo estoy dando mi vida por el Dios que me salvó, mi tiempo, mis talentos, con los dones que me ha dado. Es para Él. Y si es para Él, yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para darle lo mejor. Eso es excelencia. Hacer las cosas al paso. Bueno, hay que hacerlo, hay que llenar un espacio. Es como si yo me preparara aquí los domingos y le dijera, hermano, perdone, no tuve tiempo de estudiar el mensaje. Pero esto es para el Señor. Primero, si me sucede eso, no me voy a parar aquí. Y si me paro, no voy a decir que es para el Señor. Porque es como que el Señor aguanta todo. ¿De dónde aprendieron eso? Si lo aprendieron de alguna parte, no es de la Biblia, porque si usted ha estudiado la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, aquel sistema que a veces se vuelve tedioso cuando tú lo lees, pero hay principios patentes para nosotros cuando se hablaba de las ofrendas, cómo debían ser. Cuando se comenzó a construir el tabernáculo, donde hay innumerables pasajes con tantos detalles, y donde te encuentras que una vez dos hermanitos se les ocurrió que podían darle a Jehová fuego extraño, y Dios los mató. O donde un hombre con las mejores intenciones llamado Usa, que iba encaramado en una carreta donde iba el arca de Dios dando saltos, porque se les ocurrió que podían mover el arca, símbolo de la presencia de Dios, en una carreta. El arca en uno de esos baches casi que se cae y Pérez Usa intenta sostenerla. Dios lo mató. David se lamentó. Oh, ¿por qué, Señor? El pobre Usa. Si hubieran hecho las cosas como Él les mandó, no habrían llegado a esa tragedia. Primero, el arca no debía moverse encima de una carreta. Tenía sus anillos en las 4 esquinas por donde debían pasar las barras que los levitas debían usar para cargar aquel objeto sagrado. Dios merece lo mejor. Por un momento, hermano, piense que Dios nos tratara a nosotros como nosotros lo tratamos a Él. Si Dios hubiera hecho lo mismo que nosotros hacemos con Él, ninguno de nosotros estaría aquí.
Por eso cuando la Biblia habla del sacrificio de Cristo, emplea la palabra escatimó, no escatimó. O sea, no anduvo con miseria. No se retuvo nada. Dios no inventó una excusa para dejarnos hundirnos con razón y con motivo en nuestros propios pecados. Él podía muy bien decir, se acabó. Voy a empezar de nuevo. Pero no hizo eso. Él cubrió a aquella pareja que había intentado cubrirse por sus propios medios. E inmediatamente les prometió un Salvador. Estas cosas necesitamos recordarlas, porque nos acostumbramos tanto a lo sagrado que pierde realmente el impacto que debe tener. La imagen del Dios santo y justo se disminuye en nuestras mentes. Llegamos a pensar que no es Él, el Dios soberano y santo, sino alguien que al final Él va a aguantar todo lo que hacemos. Si creyéramos realmente en la excelencia como algo que Dios merece, muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Y lo primero es que nos volveríamos personas responsables. No porque el pastor me está velando, o porque tengo que dar un informe en la junta, o porque me están regañando. Porque tengo el privilegio de servirle. Hay gente que dice que en el cielo vamos a estar en un eterno culto. Imagínense, un culto como este, eternamente. Cantando, sé que vamos a cantar, vamos a adorar, pero lo principal que vamos a hacer en el cielo es servir. Servir. Es lo que hacen los ángeles. Es lo que haremos. ¿Qué formas tendrán o qué formas tomarán esos actos de servicio? Realmente no lo sé a profundidad. Pero vamos a estar toda una eternidad sirviendo al Dios que nos salvó. Y cada vez que nos encontremos con Él, que creo que lo vamos a ver muy a menudo, es más, solo para verlo, solo lo vamos a tener que pensar. Y a diferencia de aquí que tenemos que amarle sin verle, allí lo vamos a pensar y Él estará con nosotros. Cada vez que tú y yo veamos a Jesús y veamos la única cosa que está en el cielo hecha por nosotros. ¿Saben eso? Hay algo en el cielo que es hecho por el hombre. Es la única cosa que está hecha por el hombre. ¿Saben qué es? Las heridas de Jesús en sus manos y en sus pies. Porque aunque Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, todavía tenía aquellas marcas. Se lo dijo a Tomás. Y estará en el cielo con esas marcas. Cada vez que me encuentre con Él, que tú te encuentres con Él allí en el cielo, y que nos dé un abrazo o la mano, estaremos mirando esa herida y acordándonos lo que fue capaz de hacer para salvarnos. Esa será la motivación que vamos a tener para servirle por toda la eternidad. Esa es la misma motivación que necesitamos de este lado. Y como no podemos verle físicamente, el Señor dijo, les voy a dejar algo para que cada vez que lo hagan se acuerden de qué se trata. Él murió por mí, murió por ti. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer que sea suficiente, ni mucho menos suficientemente bueno. Que Dios nos bendiga.